Buenas. Empezamos el bloque de videojuegos. Espero que os haya gustado el bloque de efectos visuales, que con todos nuestros invitados y Javi Rivas al mando. Y empezamos con Raúl Ovejero como nuestro único invitado especial para hacer la entrevista. Os hago un breve inciso. Hemos tenido un pequeño problema, que vamos a tener más entrevistas con el resto de compañeros, pero a última hora hemos tenido una baja y ha sido imposible coordinar el resto de entrevistas. Así que empezaremos contigo, Raúl, y después pasaremos al debate. Antes de nada, muchas gracias por venir, por dedicar tu tiempo con nosotros y a poner un granito de arena a la industria, a la gente que está empezando y al vislumbrar pues, un poquito esto del mundo de los videojuegos. Gracias a vosotros por invitarme. Pues nada, yo quería empezar, antes de nada, he visto tu perfil de ArtStation, sabes que ya hemos hablado de esto. Me sorprendió muchísimo tu capacidad polifacética a la hora de adaptarte a un estilo y a otro y hacerlo tan bien. Y tú me dijiste que lo hacías como hobby. Pero en tus inicios, en el mundo de los videojuegos, empezaste como artista. Ahora estás como director de arte en Avalanche Studios en Estocolmo. ¿Cómo llevas el hecho de dirigir, gestionar equipos de arte, pero no poder producir arte? O igual sí, igual me equivoco. Pues la verdad es que me toca hacer mucho y me gusta ¿Sí? hacer. Sí, Ah, soy, fantástico, soy fantástico. bastante hands-on. Tengo la suerte de haberme unido a Avalanche no hace mucho y tengo la suerte de estar en una IP nueva con un equipo pequeño que estamos en los primeros pasos para generar esta nueva franquicia que queremos construir desde cero. Y la verdad es que siempre he creído en que explicas mejor cuál es la visión cuando puedes producir ejemplos de lo que tienes en mente. Y también a ti como director te ayuda a depurar un poco esas ideas que puedes tener, esas nociones que quieres desarrollar. Sí, cuando te pones a construirlo es cuando te das cuenta de si son buenas o malas ideas. Y creo que eso ayuda a depurar mucho el proceso de pasar la información al equipo y que el equipo te ayude a construirlo también. A veces los equipos no son uniformes en cuestión de talento y de conocimiento. Hay gente que es mejor, hay gente que es peor. Y tener un poquito o poder saber un poquito de lo que están haciendo ellos en el día a día y saber las dificultades que pueden pasar y eso parte de ser hands-on o de estar construyendo cosas tú mismo, ayuda bastante y los artistas lo respetan mucho. Pero hay stages en la producción de videojuegos en los que probablemente te tienes que separar completamente porque la cantidad de cosas que tienes que supervisar es inmensa. Y entonces ese tiempo que tienes o que ahora tenemos la suerte de tener o que tengo la suerte de tener ahora mismo va a desaparecer seguro. Entonces, bueno, es un poco frustrante, pero la manera que yo tengo de dirigir es intentar crear una serie de principios y de guidelines que, perdonadme si uso muchas palabras en inglés, pero es que es lo que uso en el día a día y traducirlas en español iba a hacerme sonar aún mucho más torpe de lo Yo que... creo que el perfil de personas que nos escuchan más o menos ya tienen una orientación. Pues todos esos guidelines intento que sean sólidos y que estén consensuados con los demás directores, director de diseño, director de proyecto. Y a mí me gusta que los artistas lo interpreten, me gusta que los artistas lo hagan suyo también. Es la mejor manera de usar todo el talento que hay en el estudio. Así que sí, a veces es frustrante, sí, porque no es lo que tú habrías hecho, pero si se adapta a las guidelines que has puesto, es aceptable y tiene todo el derecho a existir. Así que... Y es parte de la tarea de los directores, que esas guidelines sean suficientemente sólidas como para que todo el mundo sepa si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Yo he tenido experiencias de artista en las que te mandan a perseguir quimeras y no sabes exactamente qué es. O vienen y se sientan contigo y te dicen esto debería ser más cool o debería ser más impresionante y dices, defíneme los parámetros
de culo impresionante. Y después de hacer 2 o 3 iteraciones se lo pasan a otra persona que lo mismo lo clava porque es otra persona con otro bagaje distinto y que hace las cosas de otra manera. Sí. Sí, sí. A ver, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Es un dicho que decimos aquí en España y tú lo pones en práctica en tu trabajo. Y la verdad que tienes una suerte, ¿eh? Porque realmente la gente que conozco que está en posiciones de management, ¿no? Realmente tiene muy poco tiempo para desarrollar su arte y utilizar tu arte como herramienta para crear una línea de un estilo, una línea de estilo, ¿no? Una guideline, como tú dices. Yo creo que es la mejor manera, ¿no? Puedes transmitirlo con palabras, pero nunca va a ser lo mismo. Te quería preguntar también, tú empezaste en tus inicios estudiando arquitectura técnica. En eso me veo un poco reflejado. Yo empecé a estudiar arquitectura, lo que pasa que también la dejé a medias. Y te desviaste por el camino. Te desviaste por el camino y acabaste en Pyro Studios, en videojuegos, ¿no? En los comandos, ¿puede ser? ¿Que hacían aquí en España? Entré en Commandos 2, a mediados de Commandos 2, si la memoria no me falla. Yo empecé, es que es un poco loco, pero no es que quizás no me desvié, quizás me reencontré por el camino, porque yo antes de ir a arquitectura técnica estaba estudiando para opositar a piloto de cazas, así que es una meandro un poco extraño, pero hice eso. Eso no era para mí, me di cuenta de que no era para mí, se lo dije a mis padres, y entonces la arquitectura siempre me había gustado. Y entonces me uní a Aparejadores y estando en Aparejadores yo tenía amigos del instituto que se habían ido a estudiar informática y a través de un buen amigo mío pues me puse en contacto con los que fueron mis colegas durante mucho tiempo, Daniel Olaya y Omar Parada, y juntos nos juntamos para hacer un Click and Point Adventure. Y de ahí empezamos a quedar y a hablar de 3D y a intentar hacer cosas y intentar mover proyectos. Intentamos poner una empresa de VFX en aquella época, estamos hablando de finales de los 90, moverla por pequeñas productoras de vídeo, intentar ir a pequeñas televisiones locales para ofrecer servicios de cortinillas y ese tipo de cosas. Y a partir de ahí empezamos a conocer a gente bueno, ellos ya conocían a gente del 3D, gente que estaba trabajando en la industria. A partir de ahí empezamos a ponernos en contacto con gente que necesitaba pequeños equipos que pudieran desarrollar material para ellos y esos fueron nuestros inicios. Entonces, nuestra primera empresa a la que fuimos los tres juntos se llamaba People Interactiva. Era creo que eran 2 hermanos que habían tenido éxito en el mundo de los chats informáticos y querían montar algo un poquito más ambicioso, parecido al Home que tenía Sony en la época. Y esa fue nuestra primera vez. Y de ahí nos fuimos a Piro. Conocíamos a gente en Piro y estaban buscando ampliar los equipos y para allá fue. Y ahí aprendí yo 3D. Ahí es donde a mí me contrataron. Yo llevé un carpetón de arquitectura lleno de folios y de DIN A3 y eso, con todos los dibujos y tal. Y a pesar de que yo había hecho un curso de 3D Studio en el INEM, que era bastante malo, yo aprendí 3D en Piro. Un estudio, o sea, un curso de 3D estudio en el INEM. Sí. Y de ahí a Piro, ¿eh? No, yo fui sin saber. Sí, sí. Oye, a mí, yo cuando entrevisté con Gonzo, yo el 3D, el 3D Studio que usaba en el INEM ni siquiera era el Max. Era aquel que venía con el Sí. el 3D Shaper y el módulo de animación. Sé cuál es. Yo empecé con ese también, con unos ordenadores estos que no tenía ni para CD-ROM. Encendías el botón y me parecía así una impresora, ¿no? Transformers. Era increíble. Pues yo eso es lo que te quería preguntar, ¿no? De cómo accediste a tu primer puesto de trabajo, ¿no? Ya lo he explicado bien, ¿no? Pues con tu carpetón de dibujos DIN A3, ahí presentándote con tu curso del INEM. Y entonces, claro, no había más empresas en España, ¿no? Que desarrollasen videojuegos. O había poca cosa, ¿no? Estaba Revelact en aquella época también. Que creo, no me acuerdo cómo se llamaba lo que estaban haciendo. Pero había poquito y yo que venía un poco de ser
de la periferia de todo este mundillo, porque yo jamás me había imaginado que podría acabar haciendo estas cosas. Yo siempre había tenido fascinación por los videojuegos, pero en casa nunca entró un ordenador. Yo me compré mi primer ordenador con 26 años y llevo ya años trabajando en Piro. O sea que yo compré mi primer ordenador para hacer 3D lo usé ahí en Chamartín. Así que, pues sí, yo me fui con el carpetón, hice las entrevistas, dijeron, bueno, pues este chico si sabe dibujar, sabrá hacer 3D también. Y bien visto. Mira, eso tuve esa suerte, así que, Sí. y realmente afortunado que la gente tenía muchísimo talento. Sí, bien visto, la verdad. Realmente el tema de la visión espacial, ¿no? Si sabes dibujar y tienes una visión espacial, puedes hacer 3D, yo creo que va muy, muy de la mano. Entonces, ahora sabiendo cómo entraste tú hace cuántos años en la industria. Da vergüenza, pero No, en Piro fue el 2001, así que échale cuenta, 20 años de Piro 20 años. y más luego todos los años que llevaba en la mochila de todo lo demás. Pero Claro, sí. hace 20 años la industria era muy diferente de ahora. Si tú tuvieses 20 años ahora y quisieras entrar en la industria, ojo, con todo lo que sabes ahora como director de arte y por donde tú has pasado, porque tú has pasado por Rockstar, has pasado por Ubisoft, ¿no? Starbreeze, ¿no? ¿Cómo se llama? Starbreeze, ¿no? Ahora estás en Avalanche, me dejo un montón de empresas más. Con toda esa experiencia acumulada, imagínate que ahora tienes 20 años, sales de la escuela o de tu casa y quieres probar suerte en el mundo de la industria del videojuego. ¿Qué crees que harías? Porque tienes ventaja, porque sabes cómo se mueve la industria. Sí, intentaría... Va a sonar muy malo, pero intentaría empezar con empresas muy grandes y aprender desde abajo en las empresas grandes, tener poca responsabilidad y ver cómo se mueven los juegos grandes. Y a partir de ahí intentar coger más responsabilidad en empresas un poco más pequeñas, porque hay menos presión, diría. A nivel artista depende de lo que... Yo siempre he sido culillo inquieto. Y siempre intento hacer cosas distintas, entonces no lo sé. He cometido muchísimos errores porque no me he centrado nunca en nada. Pero siempre tenía ese gusanillo dentro de decir, y esto a lo mejor lo podría hacer yo bien, ¿por qué no lo intento? Y ahí te vas perdiendo por el camino. Vas aprendiendo también, pero, Sí. pero nunca tienes ese portfolio de esta persona que se ha dedicado exclusivamente a hacer cierta cosa y lo clavan cada vez que lo hacen. Entonces siempre he sido un pequeño Saltamontes. Jack of all trades. Bueno, alguien que se dedica un poco a todo un poco. Pero eso me ha dado buena perspectiva para dirigir. Entonces, en tu pregunta, es probable que me centrase más en lo que quisiera hacer y es probable que me hubiese tirado algo más técnico en vez de algo artístico. No sé, quizás porque es el gusanillo también que tengo, pero es por donde Claro, quizás hubiera ido. porque tú tuviste mucha experiencia, tus primeras experiencias como environment artist, modelador, texturizador, entornos, ¿no? Look dev, ¿no? Para videojuegos. Con tu experiencia, tú lo que comentas es que quizá no serías tan generalista en tus inicios, ¿no? O sea, intentarías apuntar a reducir un poquito los campos. Para usar tu tiempo de una manera más efectiva, decir, a mí esto es lo que me gusta de verdad, o intentar encontrar lo que más se adecua a tu naturaleza y a tus inquietudes y quizás haberlo hecho así. Debo decir, sin embargo, que con los años te das cuenta de que toda esa inversión, aunque es un camino mucho más largo, toda esa inversión te ayuda a ser mejor jefe, porque entiendes lo que otra gente está haciendo o de la manera de la que lo está haciendo. Pero es un camino, es mucho más largo, tardas mucho más en... Si lo que quieres es dirigir en algún momento, recomendaría que se intentase hacer un poquito de todo, pero te va a llevar muchísimo más tiempo, que es decir, yo me quiero centrar en VFX o me quiero centrar en animación o en personajes o entornos o lo que sea. Claro, es algo muy, muy importante tener en cuenta, ¿no? Cada caso es un mundo. Yo siempre lo digo a mis alumnos, ¿no? Si tenéis todo el tiempo del mundo y sois muy inquietos, abarcar. Si os gusta enseñar, si os gusta dirigir y os apasiona
Yo creo que ¿no? El ampliar horizontes y campos os va a dar más bagaje y después en una posición como la tuya, ¿no? Hace un momento hemos tenido una entrevista con Felipe Pesantez, que es CG Supervisor de Framestore, y un poco también nos comentaba, ¿no? Hizo de todo al principio, ¿no? Y en parte se arrepiente porque tardó más en llegar, pero en parte igual no hubiese llegado, ¿no? ¿Tú crees que estarías ahora como director de arte si no hubieses tocado tantas cosas? Sería otro director de arte, quizás. Pero podrías haber llegado. Sí, no, hay gente que hay muchos directores de arte que son ilustradores, puros y duros. No han tocado 3D en su vida, por ejemplo. Pero el jefe que a mí me gustaría ser algún día es el jefe ese que sabe un poquito de esto y un poquito de aquello, que ha tocado esto, que sabe lo difícil o lo fácil que es tomar esta decisión. Para mí es lo adecuado. Un director, a mí, en videojuegos al menos. Y ya te digo que he conocido a mucha gente que vienen de completamente 2D, arte 2D y ya está. Un director tiene que ser una mezcla de producer, artista, generalista, lead, mentor, manager, un poco de todo. Porque va a haber etapas en las que tengas que gestionar talento y gestionar cómo la gente se va sintiendo, las tareas, todo eso. Los producers, a veces los producers es una figura que yo tengo un poco de fricción, porque depende de la compañía en la que estés, tienen unos roles o tienen otros. Eh, es bueno que tengas la cabecita un poco amueblada y sepas todas las etapas que un producto tiene que pasar por ellas para poder ayudar también a tu producer a ayudarte a poder llevar las cosas de la manera adecuada. Entonces ese es el tipo, como íbamos diciendo, si la vocación de alguien es llegar a dirigir en algún momento, personalmente creo que es mejor cuando tienes un bagaje bastante generalista en muchos aspectos, no solamente en el artístico. Hay gente que prefiere no ir a dirigir. Yo he llegado un poco por casualidad, la verdad, no es algo que fuera persiguiendo exclusivamente. Claro, es una cosa que te lleva a la otra. Bueno, también a veces es un camino natural, ¿no? Si empiezas como peón, digamos, ¿no? Y pasas a lead de un pequeño grupo, ¿no? Y así vas escalando de forma natural, a veces incluso que te pueden obligar, ¿no? Un poco la empresa. Tengo un amigo que lo tengo en Montreal trabajando en Framestore, sin Framestore, como FX Artist, y me dice a veces, oye, es que me están presionando para que me ponga de lead y yo estoy muy cómodo como senior. Sí. Claro, también hay ese empuje, ¿no? Porque la industria también requiere, ¿no? Esos perfiles que no son tan fáciles de encontrar. Es así. Yo creo que tienes que tener una vocación de servicio también. Yo he tenido jefes que eran jefe con mi puro en mi silla y yo paso. Tienes que trabajar para el equipo y hay gente que prefiere centrarse en lo suyo y hacer sus tareas y les gusta eso mejor. Nosotros, por ejemplo, en Avalanche tenemos el caso de mi lead artist ha decidido cambiar de empresa y hay un par de candidatos internos que podrían llenar o hacer la misma tarea perfectamente y no quieren ser artistas. Así que ahí tenemos un pequeño problema, pero es así. Ahí sí, hay un conflicto de intereses. Sí, claro. Pues yo quería también preguntarte otra cosita y es que a día de hoy, que ya has pasado por muchas empresas, ¿qué te anima a preferir un proyecto u otro? ¿No? ¿En qué aspectos te fijas a la hora de querer formar parte de un proyecto? Bueno, a veces no puedes elegir, a veces la vida te lleva por aquí o te lleva por allá. Me gustan los proyectos en los que todo el mundo tiene una pequeña porción de poder o de poder contribuir con sus propias ideas. Los proyectos que son muy, muy, muy grandes, todo eso se diluye muy rápido. Pasas a ser una pieza de la maquinaria y tú tienes tus tareas y las haces mejor o peor. A mí me gustan los proyectos, o estoy descubriendo que me gustan los proyectos más pequeños, quizás porque me recuerdan a los proyectos que hacía cuando empecé en todo esto. Con equipos más pequeños, quizás, en el que hay una comunicación mucho más directa con todo el mundo y el feedback es más fluido. Eso es lo que probablemente me haría, si en algún momento tuviera un 100% de capacidad de decisión, de decir,
voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Eh, es probable que me tirase por ahí. Sí, sí, claro. Cuanto más pequeño el proyecto, más mimo se le pone y más fácil es comunicarse con el equipo. Eh, ¿cuán, eh, ¿Cuán difícil es comunicarse en la industria del videojuego dentro de una misma empresa? ¿Son los departamentos se comunican bien? ¿Tenéis dificultades? Eso pueden crear, se crean cuellos de botella en las producciones Sí, por sí, sí. problemas de comunicación. Pues como en toda organización donde trabaja un montón de gente, a veces los sistemas no están en su lugar o las maneras de comunicarse, los protocolos no están en su lugar y a veces lo que falla es el componente humano. Hay veces que es mucho más fácil comunicarse con el lead o el artista de turno o el producer o lo que sea que otras veces con otra, otra gente. Tiene que haber mucha vocación dentro del estudio, dentro del proyecto, de querer comunicar y de establecer como una de los pilares de lo que se quiere hacer el darle cierta voz a todo el mundo sin convertirlo en una democracia, porque entonces sería una locura. Si todo el mundo puede decir o quiere hacer lo que le dé la gana, es probable que la dirección se perdiese. Y al fin y al cabo, hoy en día es muy raro que tú puedas hacer el producto que a ti te dé la gana, especialmente en empresas grandes como Avalanche, en las que cada proyecto es un poco más de lo que hace que la empresa continúe siendo la empresa. Entonces tienes una responsabilidad con tu equipo y con los demás equipos. Hay veces que haces el producto que tienes que hacer porque es el producto que te da dinero y que te permite a la empresa Bueno, seguir manteniendo las puertas abiertas. Así que primero tienen que haber protocolos en los que todo el mundo esté de acuerdo de la manera en la que se pueden comunicar las cosas y que esos protocolos se adecúen a poder darle a todo el mundo la posibilidad de expresarse y de que esa expresión tenga su feedback. Porque he visto, por ejemplo, y perdón que la respuesta sea un poco larga, pero es bastante para nada. complejo. He visto compañías en las que se dice que esa mentalidad existe y ves a un montón de gente poniéndole mucho alma y muchas ganas a querer poner ideas para que todo el mundo las vea y esas ideas acaban yéndose a la papelera. Las se ponen en algún lugar o haces un display en un corner o tienes un mural digital con ideas y eso y como los directores quizás nunca tienen tiempo de ir a verlo, ese feedback no existe y ese material nunca se llega a usar. Los directores no llegan a conocerlo, no se les llega a explicar, no saben cómo asimilarlo o descartarlo, si es que hay que descartarlo, porque a veces es el caso. Y todo eso lo que genera es que las personas que están intentando contribuir con ideas empiecen a decir, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Entonces, hay que realmente tener la voluntad, hay que crear los protocolos y luego cada uno tenemos que hacer el esfuerzo individual de estar abiertos a que todo eso suceda y a poder hacerlo efectivo, dar feedback todo el rato para bien, para aceptar o para descartar o para hacer que el producto sea mejor. Claro. No, sí. Antes has comentado algo sobre el tema de una figura en concreto, que es en la industria del videojuego, cuando uno está empezando, conoce las diferentes figuras por departamentos, ¿no? El lead, el supervisor o el director de arte, pero has nombrado al productor, que puede causar algún tipo de fricción. ¿Por qué comentabas eso? ¿Y qué figura, o sea, qué hace el productor y por qué puede tener algún tipo de fricción con los departamentos? En mi opinión, un Sí. productor debe estar ahí debe ser, digamos que el arquitecto, pero a nivel aparejador. Debe ser esa persona que ayuda a poner los raíles, ¿vale? Esa persona que ayuda a que todo funcione, a que los departamentos se comuniquen, a que los artistas no se pierdan, a que todos sepamos que el producto tiene que ser de cierta manera y tiene que llegar a cierta gente para revisar, para probar, para estas cosas. Sin embargo, hay empresas en las que los producers han adoptado el papel de directores. Tienes a un producer que quiere meterse a dirigir narración o un producer que se quiere meter a dirigir arte o cosas por el estilo. Hay sitios en los que esto se ha permitido y crea confusión. Y hay Claro. empresas, por ejemplo, en los que hay distintos tipos de producers. Hay producers que son más
que te ayudan con el día a día del desarrollo de esto que estaba diciendo, de ser los arquitectos de que todo funcione y vaya en sus tiempos adecuados y vaya al lugar adecuado. Y luego otros producers de otra categoría que sí que son más creativos, o sea, tienen posiciones más creativas. Como estaba diciendo antes, hay que definir, porque definiendo es una manera de evitar confusión. Entonces, yo, por ejemplo, no me gusta trabajar con un producer que quiera ser el director de arte, porque entonces yo no pinto nada. Eh, Puede ser él o ella el director de arte y entonces yo me dedico a otra cosa. A mí me gusta trabajar con producers en los que hay responsabilidades que son complementarias. Yo no quiero Claro. llevar el día a día del equipo, por ejemplo, pues no voy a tener tiempo de llevar el día a día del equipo, de hacer el tracking de todo lo que estamos haciendo, de que se me informe a veces también, de que me levanten la banderita de, oye, que dentro de 3 semanas tenemos que hacer una presentación para este o aquel. Todas esas cosas son súper útiles y ayudan un montón. Entonces, Claro. Esa, es, esa- es- esa- esa capacidad organizativa, ¿no? y de gestión, ¿no? De management del proyecto, ¿no? En cuanto a timing y la producción. Como redundante es, ¿no? Pero realmente, ¿no? La producción debería estar a cargo del producto, del producer, y no de la dirección artística o de cualquier otro tipo de cosa. Y un claro, buen producer, un buen producer ayuda infinito a que un sí, sí. producto vaya por donde debe ir. Un mal producer hace las cosas mucho más confusas. Tienes una figura de poder en algún lugar de la organización que no está ayudando a que todo vaya. Pero bueno, Claro, claro. funciona exactamente igual. Un mal art director hace que todo también vaya bastante mal. Así que Sí, sí, todo es complejo y al final todo dependemos de las personas, de los humanos, ¿no? Bueno, y todo pasa por una buena selección también y a veces no es fácil, ¿no? Y hablando de selección, tú te encargas también un poquito de la selección de equipo, de tu equipo. ¿En qué te fijas cuando buscas artistas, tanto environment artist, VFX artist, character artist? pues Eh, ujú. ¿Qué es lo primero en lo que miras? Tiene que haber un componente técnico que existe, de que ellos se sepan manejar con el software que necesitan manejarse. Eso debe existir, no hay manera de evitarlo. Hay un grado de entrenamiento que se va a ofrecer dentro de la empresa, entonces, pero tiene que haber un nivel básico en el que tú no puedes enseñar por ejemplo, a alguien que venga a hacer personajes. No puede ser que tengas que dedicar tiempo a hablar de anatomía, por ejemplo. Podrás hacer correcciones sobre la anatomía de algo porque quieres hacer más estilización, quizás, o algo. Pero hay un conocimiento básico que debe existir, especialmente cuando se trata de la parte técnica. Enseñarle Maya a alguien desde cero sería muy, muy duro, por ejemplo, o Blender o lo que fuera. Eh, y luego, personalmente, me gusta ver ver que hay un mundo creativo dentro del artista. Y esto es muy subjetivo. Pero me gusta ver. Hubo una época, por ejemplo, en las que todos los portfolios que te llegaban eran copias de tutoriales. Especialmente cuando salió Substance, por ejemplo, la cantidad de portfolios que te llegaban con hidrantes de agua era increíble, ¿vale? Um, y decías, bueno, pues es que no hay nada que juzgar aquí, porque Claro, todo el trabajo que me estás enseñando ya te lo está haciendo los smart materials que estás usando y todo sí, eso. sí. Entonces, hay Está un, cogiendo el ambiente, el curvature y es tiras y todo. le hace hundirte y ya está. Sí, sí. Claro, es todo. Aquí no hay nada que juzgar. Sí, sí. Y sin embargo, de vez en cuando veías que alguien, habiendo seguido el tutorial, no te hacía un hidrante, te hacía la maleta de un médico de montaña, por ejemplo. Y decías, mira. Y ya si el portfolio, por ejemplo, veías que siempre intentaba coger un giro de cosas. Y luego hay gente que, no estoy diciendo que esto sea fundamental, pero son cosas que te hacen, te separan de la multitud, por así decirlo. Mm. Había gente que a lo mejor el portfolio lo hacía temático y te decía, bueno, yo no sé, me quiero desarrollar este mundo. Dentro de ser bueno asesorando las habilidades de una persona, es que aunque tú estés haciendo un juego del espacio, si alguien te viene, por ejemplo, con un portfolio de cowboys o algo así, que sepas decir,
me gustan las relaciones que has establecido entre estos elementos que me estás enseñando en tu portfolio. Entiendo la historia que me quieres contar o entiendo cuál es el background de todo esto que me estás poniendo aquí. Creo que lo podrías hacer bien. Si la parte técnica es buena, hacer un revólver y hacer una pistola láser es cuestión de que el concept art esté en su sitio y tú lo puedas interpretar. Entonces, me gusta eso, que tengan ciertos conocimientos técnicos básicos asimilados y que creativamente tengan una voz, quieran decir algo. Porque a mí me gusta mucho, eh, y es muy personal, pero me gusta mucho incorporar las ideas de los artistas a lo que estamos haciendo. Claro, que formen que se sientan parte del proyecto. Tiene que ser así. Por lo menos, por eso es una de las cosas que me gusta de trabajar en desarrollos un poco más pequeños. Tiene que ser el juego de todos. No me gusta que sea de otra manera. Pues opino igual y estoy seguro que muchísima gente también. Muchísimas gracias por estar aquí, Raúl, por tu entrevista, por todos los consejos que nos has dado y que les has dado a nuestros oyentes. Y un poquito, pues, para saber un poquito de estos entresijos de un director de arte, ¿no? Y un poquito cómo llegaste allí, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la mesa de debate con los invitados de videojuegos. Y si quieres, te animas, podemos estar un ratito ahí. Y nada, espero que os haya gustado la entrevista de Raúl. Muchas gracias por invitarme. Espero que haya dicho algo que tenga sentido. Sí, todo. Y sí, encantado. Voy a hacer un break de 2 minutos y enseguida vengo. Fantástico. Venga, muchas Vale. gracias.